Pero para entender la dimensión de estos proyectos, para que nos podamos poner en la cabeza esto, qué significa y cuál es este plan de generación y transmisión de energía, nos acompaña Freddy Zuleta, que es el gerente general de Enlaza. ¿Qué es Enlaza? Es la filial del Grupo de Energía de Bogotá, que enlaza pues la transmisión de energía eléctrica en Colombia de ese grupo con la infraestructura que hay en 180 municipios del país. Gerente Zuleta, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para explicarnos, así como para Dummies, lo que significa la dimensión de estos dos proyectos que no se han podido hacer y que el hecho de que no entren en funcionamiento y que no se construyan terminaría afectando y poniendo en riesgo el suministro de electricidad para la capital. Claro que sí, buenos días Camila, buenos días la mesa de trabajo, todos los oyentes de Mañanas Blue. Muchas gracias por el espacio. Yo voy a tomar sus palabras de explicarlo para Dummies y eso puede tomar unos segunditos más, pero creo que vale la pena. Lo que las personas tienen que entender es que en el país hay diferentes centrales de generación de energía en distintos lugares y estamos construyendo o intentando construir nuevas con energía eólica en La Guajira y van a haber muchas más regadas por todo el país, solares y de diferentes tipos. Y la energía se consume en otros lugares que no están ahí al lado de la generación. Normalmente uno no usa la energía que tiene más cerquita, usa la energía que el país en su momento considera más eficiente. Y cuando a eso le sumas el hecho de que ustedes en su casa, por ejemplo, no consumen energía todo el día a todas las horas. Hay momentos más altos de consumo en las horas de levantarse o en la noche, cuando empieza la noche, que se encienden las luces, se cocina, se prenden televisores, etcétera. En otras partes del país en los momentos del uso de aire acondicionado, pero los consumos no son iguales todo el momento del día y tampoco lo son todo el momento del año. Entonces el desafío que tiene el sistema eléctrico nacional es ser capaz de tener la energía en cada momento del día y en cada día del año que se necesita y despacharla desde la planta de generación que sea más eficiente. ¿Por qué eso es relevante? Porque el tema de las tarifas, si yo simplemente despachara cualquier energía en cualquier momento, pues estaría siendo ineficiente y todos los colombianos estaríamos pagando ese costo de esa ineficiencia. Entonces, para que eso ocurra, el sistema tiene que ser suficientemente fuerte, robusto, para ser capaz, por ejemplo, en la región central del país, cuando uno habla de la región central, que técnicamente se llama la región oriental, pero para que todos entiendan, la región donde está Bogotá, Cundinamarca, el Meta. En esa región hay unas centrales hidroeléctricas y hay una central térmica. Pero si esa región solo dependiera de esas centrales, hay unos momentos del día, hay unos momentos del año, o momentos como cuando el niño viene y disminuye la capacidad de generación de una planta específica en determinado momento, donde esa región no sería autosuficiente, no podría abastecerse a sí misma. Y depende de que podamos traer energía de Sogamoso, de Ituango o de La Guajira en determinado momento. Por eso las líneas de transmisión son tan importantes, porque son las que permiten que todo el sistema esté conectado y todas las energías puedan llegar a cualquier lugar de la manera más eficiente. Entonces, es lo que usted decía al principio y que Juan Ricardo mencionaba hace unos días, es que en esta región central ya la capacidad instalada de generación en la región está muy en el límite de la demanda de la región. Y la demanda sigue creciendo, y viene Regiotrans, y viene el metro, y viene una cantidad de proyectos que pueden ayudar muchísimo a la generación de empleo en la sabana de Bogotá, data centers que se pueden ubicar en la sabana porque las condiciones de clima son ideales, las condiciones de comunicaciones, la capacidad de las personas de trabajar allí, pero que si la energía no está disponible, no van a poder hacerlo. Y hoy por hoy ya estamos teniendo que restringir la entrada de nuevos proyectos y nuevas capacidades, y el riesgo es que dentro de muy poco es menos de un año, ya la energía no sea suficiente y haya que empezar a hacer racionamiento. Gerente Zuleta, pero además eso que usted dice, y que además lo decía el doctor Ortega el miércoles, que ya les está tocando negar entrada de nuevos proyectos, eso significa frenar el crecimiento económico, porque hay empresas que necesitan energía para poder funcionar, y si queremos industrializarnos más y necesitamos la energía y no la tenemos, significa que no nos podemos seguir desarrollando y creciendo económicamente. Entonces ahí voy al punto, y es:
por quiénes no están permitiendo o por qué no se permite y por qué si este proyecto de generadoras de energía para poder darle más electricidad a la capital del país, que se debió haber entregado en el 2018 y en el 2020, es decir, hace 4 años y 6, ¿por qué no se ha entregado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se han podido hacer? ¿De quién ha sido la responsabilidad? Claro, la suma de muchas cosas, Camila. Este proyecto se inició a construir inmediatamente. La UME le dijo al Grupo Energía, construyalo. Esto es una iniciativa del Plan de Expansión Nacional. Esto no es una iniciativa del grupo. El grupo simplemente dice, yo lo construyo en tal valor y era el mejor valor posible en ese momento. Entonces le dicen al grupo, hágalo. Y empezamos a hacerlo. Pero empezamos a encontrar que diferentes áreas o espacios de esa zona se sentían que ese proyecto les iba a cambiar sus condiciones de paisaje, el valor de sus tierras, o empezaron a generarse una cantidad de mitos y de historias que no son ciertas, de que las ondas electromagnéticas producen enfermedades, que las vacas van a tener menos productividad, que vamos a talar los bosques, que vamos a acabar con el bosque de niebla, y esa cantidad de mitos y de cosas que desafortunadamente no corresponden a la realidad, digamos, terminaron escondiendo los intereses de algunas personas que simplemente no querían tener torres en sus fincas y en sus propiedades. Y se volvió una bola de nieve muy compleja, donde logró de esa forma aplazar y aplazar y aplazar. Luego llega un proceso en el que en la protección de la cuenca alta del río Bogotá, el Tribunal de Cundinamarca dice, no, la subestación del centro de los dos proyectos, que une los dos proyectos, no puede estar en Gachanzipá, tienen que volver a repetir todos los estudios ambientales, tienen que encontrar un sitio distinto. Hicimos todo ese proceso, repetimos los estudios y están en este momento en las manos de la ANLA para ser aprobadas las licencias ambientales que permitan terminar el proyecto. En este momento vamos por menos tiene licencia y estamos construyendo menos de la mitad del proyecto. Para terminarlo todo necesitaríamos el resto de las licencias que están en trámite en la ANLA, los permisos de sustracción que están en manos del Ministerio de Ambiente, y esperaríamos, teniendo eso, poderlos poner en marcha hacia el final del año entrante. Gerente Zuleta, pues por lo que usted nos ha dicho y también por lo que nos decía el señor Juan Ricardo hace unos días, buena parte de la oposición de las comunidades tiene que ver con el tema estético, ¿no? Porque las torres de electricidad, pues, no son muy lindas, no son la Torre Eiffel, y entonces aquí hay un tema que es cómo poder avanzar en esa solución, y por eso mi pregunta es si ustedes han sido creativos en propuestas de diseño, por ejemplo, porque yo estaba buscando a propósito de eso, mire, aquí para la gente que nos está siguiendo por Facebook y por YouTube, estas son unas torres de energía que tienen formas humanoides, son torres de energía que están ubicadas en Islandia, pero también hay casos en Dinamarca, en España, donde se ha dado una discusión similar, y esto ha llevado a que se hagan unos diseños pues muy interesantes para que las torres no afeen el paisaje. Entiendo que esa es solamente una parte del problema, la otra parte es que el supuesto impacto en la salud y demás, pero ¿han sido creativos en este sentido, en el sentido estético? Claudia, mira, nosotros hemos hecho más de 300 modificaciones al trazado en todos estos años, para ajustarnos a cosas que tienen sentido en las preocupaciones de las personas. Porque tiene sentido que una torre no cruce por una escuela, que no cruce por donde hay de hecho no solo tiene sentido, sino que está exigido en la norma un nacimiento de agua o una corriente hídrica, etcétera, o donde nos dicen, mire, hay un lote relativamente pequeño que si usted da la vuelta no me lo parte en la mitad y logramos tener efectos menores. Durante una parte grande del tiempo de estos 6 años se hicieron esos ajustes, se elevó la altura para evitar aprovechamientos forestales, o sea, hemos hecho muchísimas cosas, en total más de 300 cambios en el trazado original. Entonces sí hemos buscado todas las maneras técnicamente posibles para atender esas necesidades. Las torres que usted muestra allí, que en el país hay algún par, hay una torre con una paloma de la paz en La Guajira, hay algunas cosas que uno podría pensar que atienden esa necesidad, son puntuales. En Colombia no se pueden construir algún tipo de torres que podrían tener un impacto visual menor, que son comunes en otros países, porque arrastramos una historia de
atentados terroristas con las torres, entonces requieren una estructura un poquito más robusta y más fuerte que lo que puede usarse en otros países por ese mismo motivo. Pero sí hemos, atendiendo su pregunta específicamente, buscado muchísimas soluciones a lo que la comunidad nos ha pedido. Hoy por hoy yo pienso que el fondo mayor, la discusión mayor está en el tema predial, en procesos de imposición de servidumbres, y nosotros hemos manifestado de distintas maneras voluntad total para conversar sobre eso, para tratar de que no se vayan a imposiciones a juzgados, que podamos llegar a acuerdos con la comunidad sobre el valor de la afectación predial, pero realmente quienes han intentado liderar esa campaña por no hacer los proyectos, pues también nos impiden hablar con las personas y nos impiden tener acceso a esas conversaciones que ayudaría a desentrabar en gran parte. Un poco la intención en esta conversación sería más invitarlos a eso. Dígame. Sí, concentrémonos un poco en eso de las conversaciones, porque por ejemplo ayer el señor Juan Ricardo Ortega nos decía que cuando llegó el problema de comunicaciones ya estaba supremamente crecido, es decir, ya era de una magnitud, y no solamente por las noticias falsas que se difundían y que generaban esa reticencia en las comunidades, sino porque ya había personas que definitivamente pues no daban su brazo a torcer. Es que de hecho, Ana Cristina, ¿por qué no le parece si escuchamos y recordamos específicamente eso que dijo el doctor Ortega, lo que usted está haciendo referencia sobre la desinformación y cómo esa desinformación, las noticias falsas, llevó y nos tiene en esta situación de hoy tener que pues poner una alerta de, oiga, si no se hace esto, podemos terminar con un racionamiento de energía en Bogotá? No, yo confío que el gobierno lo va a lograr. De hecho, el ministro ahorita está reunido con las comunidades buscando que esto se destrabe. Entonces, pues yo confío en que ellos lo logran. Yo no lo he logrado. ¿Por qué no lo he logrado? En el pasado yo no estaba acá, la forma en que se hacían las cosas probablemente no tomaban en cuenta el enorme poder que ha venido ganando la capacidad de la población de bloquear. Esa es una evolución que tiene cosas buenas y malas, como todo. Y se tomaron una estrategia en el cual en esas zonas del norte de Bogotá se contrataron abogados que le decían a la gente, negocie o si no negocie, por medios legales le impongo la servidumbre. Y uno gana las imposiciones de servidumbres porque la Constitución colombiana dice que el interés general prevalece sobre el particular. Pero ganar una demanda ante una comunidad no resuelve el problema, porque la comunidad puede simplemente decir, sabe que no entra, ¿sí? Por más de que tenga eso, y puede unirse y puede generar marchas y puede empezar a decir cosas de que uno lo está abusando, maltratando. Y hubo un debate en Soacha donde decían que a los campesinos los habíamos sacado y les habíamos quitado la casa y estaban en la calle, y de hecho la hija de esos campesinos dijo, eso no es cierto, el grupo de Energía Bogotá de hecho les dio una muy buena casa y están en muy bien condición, no sé en el nombre de mis papás, pero usted sabe que cuando uno tiene conflictos con comunidades, la desinformación tiene una posibilidad de calar hoy en día que es inmensa, y sobre todo con redes sociales hay mucha gente diciendo mentiras, de que vamos a acabar con los pájaros, con el tigrillo lanudo, con el oso de anteojos, que se va a acabar el agua del río frío, y eso a la gente le da pánico, con razón, y no es cierto, pero es difícil contrarrestar eso, y el grupo no fue inteligente en su momento en anticipar estas cosas, y la forma de relacionarse por el medio legal, que es agresivo, genera animadversión. Hay gente con mucho dinero que no quiere que pasen las líneas de transmisión por ahí, ¿no? Digamos, en Cachancipá hay una familia con mucha plata que financió gente, dijo 1000 mentiras con el argumento de que íbamos a acabar con las fuentes del río Bogotá para que no se construya una subestación cerca de un predio de ellos, porque los predios cambian de valor si uno construye infraestructura eléctrica. Aquí hay una cantidad de problemas que enuncia el señor Ortega, que va desde la misma construcción de ubicar las torres, hasta las mentiras falsas que se empiezan a difundir, y es un problema de comunicación que ya es muy difícil de corregir. Usted nos hablaba de los aspectos técnicos, que eso es una cosa, pero otra cosa es lo comunicacional, es decir, cómo están recuperando esa conversación, lo que usted nos dice, cómo están recuperando esos lazos con la comunidad que han sido rotos y que empezaron además truncados por las mentiras.
Mire, ese es el desafío. Hay varias cosas y yo le agregaría a lo que Juan Ricardo dijo esta semana un elemento que él no mencionó ahí, pero que era importante. Y era el entorno legal con el que se podían establecer los valores a los cuales el grupo podía llegar a acuerdos con las comunidades para las servidumbres. En ese momento las metodologías no permitían estimar ciertas cosas y valorar ciertas cosas, y el grupo, al manejar recursos públicos, solo tenía un límite de valor que podía ofrecer. Ese valor en muchos casos no era suficiente para la comunidad, y la comunidad se negaba y no quedaba otro camino que hacer una imposición de la servidumbre. Hoy por hoy tenemos herramientas adicionales para mejorar un poco esos valores, para llegar a valores que estén más cerca de lo que la gente espera, y en la campaña sí hemos venido llamando a las personas a decirles, mire, yo sé que les molesta mucho el hecho de que haya una imposición en un juzgado, que usted tiene que contratar un abogado, que tiene que ir hasta un juzgado a responder por la situación. Más bien hablemos directamente, yo puedo mejorar la oferta, yo puedo llegar a acuerdos que pueden estar más cerca de sus expectativas, intentémoslo hacer, pero esa historia del deterioro de la relación ha sido compleja y obviamente de alguna manera a quienes se oponen al proyecto pues no les interesa tampoco que lleguemos a acuerdos porque seguiría destrabando la situación. Entonces un poco el llamado es, oiga, el grupo tiene toda la voluntad de revisar aquellos puntos donde la gente tiene objeciones a que la torre esté ahí por una razón real y a revisar todo ese tema predial que es en el fondo, la verdad, creo que es el elemento que más nos puede estar generando. No, pero no solo eso, señor Zuleta, sino que es que no podemos, que porque no se le daña el paisaje a una finca en la sabana de Bogotá, poner en riesgo el suministro de energía para la capital. O sea, ¿cómo así? Que porque alguien no quiere cuando vaya a tomarse un tinto mirando el paisaje de la sabana, que es espectacular, qué delicia tener el privilegio de tener una finca en esa zona. Pero entonces resulta que no podemos poner una torre y se afecta el ingreso de energía de una cantidad de gente en la capital del país por cuenta de que una persona quiere tener la vista en la sabana de Bogotá. Claro, Camila, pero esos son más pocos. Es que el tema es que son pocos, pero con una capacidad de influencia grande. Entonces, lo que yo les estoy planteando es a todos aquellos que en una cantidad mayor pudiéramos acercarnos y resolver y conversar y llegar a acuerdos, podríamos ir liberando esa carga. Y esos pocos, porque la cantidad de gente que tiene fincas y sale a montar a caballos, etcétera, pues es mucho menor en cantidad, pero no en capacidad de influenciar. Entonces, ahí está en la mezcla de las dos cosas. Usted tiene toda la razón, el interés particular no puede primar sobre una obra que va a afectar, a tener un impacto positivo sobre todo el país. Y entonces quiero decirle, en este llamado y grito de alerta que están poniendo ustedes, o que puso el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, ¿cuál es el panorama? Es decir, ¿cuándo todavía siguen en ese proceso y estamos esperando a que el gobierno nacional logre llegar a un acuerdo con las comunidades? Es decir, ¿está frenado por cuenta de que tenemos que convencer a las comunidades de que dejen poner las torres ahí? No, señora, en teoría no. En teoría lo que la autoridad ambiental pide es que se muestre que hay una socialización del proyecto, un conocimiento del proyecto. No es, estoy hablando desde el punto de vista legal, necesario ni una votación, ni un apoyo masivo, ni nada parecido, pero sí exige una socialización. Entonces, en ese momento estamos. La ANLA hace un año nos pidió repetir todo el proceso de socialización, llegar a las comunidades con otros mecanismos, buscar otras formas, porque no había sido fácil tomar registro en las reuniones, grabar las reuniones, que la gente asistiera. Entonces buscamos otros mecanismos más creativos, usando la palabra que Claudia mencionaba hace un rato, y encontramos emisoras, medios de comunicación locales, diferentes maneras de contarle a la gente del proyecto. Repetimos todo ese proceso de socialización. Nuevamente se le entregó a la ANLA y estamos en este momento esperando que la ANLA se pronuncie y diga sí, de acuerdo, el proyecto efectivamente se socializó y ya podemos liberar otra vez el trámite de licenciamiento para completar las torres que faltan por licenciar y poder construir el proyecto de aquí a final del próximo año. Pues mire, doctor Zuleta, gerente general de Enlaza, cuente con nosotros para vamos a buscar hablar con las comunidades, poder entender cuáles son los reparos que tienen frente a esta situación, sobre todo porque estamos hablando de muchos millones de habitantes en la capital, que por cuenta de que no entren en operación estos proyectos, podrían estar en riesgo su suministro energético. Pero no solo eso, sino el crecimiento económico de la ciudad, en un momento en donde nos dicen el año que se viene puede ser muy complejo en términos económicos, necesitamos generar empleo, necesitamos crecer, y eso implica inmediatamente tener mayor producción de energía. Señor Freddy Zuleta, gerente general de Enlaza, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Camila, mil gracias. Solo una cosita muy chiquitica final. Creo que vale la pena también en esa conversación que ustedes tienen con las comunidades hablar con personas que estuvieron en una situación similar en otros proyectos en el país, que de alguna manera tuvieron las mismas preocupaciones, los mismos temores, y que luego de construir el proyecto y de convivir con él un par de años, tienen una visión completamente distinta y pueden dar fe de que el tema del agua, de las especies, de los hábitats, de la flora, etcétera, realmente no era real, y que sí se puede convivir con esta infraestructura de manera tranquila y con la compañía durante los próximos años. Es el señor Freddy Zuleta, gerente general de Enlaza. Mil gracias por estar con nosotros y pues mucha suerte, porque lo necesitamos los ciudadanos de Bogotá. Realmente que ustedes puedan salir adelante con este proyecto. Claudia.